ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días. Vamos, México. No. Todavía. Somos México, ¿no? Eso. Somos México. Buenos días. Gracias por aquí. Ya estamos antes de entrar al aire. Ya estamos en los temas. Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en otra Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, el 97.3 su radio, Radio Fórmula Campeche, y que nos vemos en vivo en Facebook Live a través de la cuenta NCS Campeche. Y voy a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. Yolanda Valladares, buenos días, bienvenida. Buenos días. José Segovia, buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, buenos días a toda esa gente que nos ve a través del Núcleo Comunicación del Sur. Nos ve y nos escucha. Nos ve y nos escucha, así es. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas que tenemos para este día. El presidente municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazaro, se separó del cargo el viernes de la semana pasada con licencia definitiva que fue aprobada por el Cabildo del Ayuntamiento. Carmelita Gutiérrez Lazaro se registra para contender por la coordinación estatal de la 4T y la virtual candidatura a la gubernatura por Morena en 2027. Como presidenta municipal suplente asumió el cargo Priscila Heredia Novelo, originaria de Sabancuy. Gutiérrez Lazaro, electo 3 veces como alcalde, la primera vez en el 2015 por el PAN y después en los periodos 2021 al 24 y 24 al 27 por la coalición de Morena, PT y Verde Ecologista, aparece como puntero de las encuestas morenistas. Es considerado coordinador de la 4T por el grupo político del gobierno y el gabinete desde hace 2 meses. Pero en el proceso interno también hicieron públicamente su inscripción Gerardo Sánchez Ansores, coordinador de afiliación del PT, Carlos Ucaña, diputado con licencia de Morena, y Andrés Fernández del Valle, diputado local del Partido Verde. La definición por encuesta de la figura estatal del coordinador y virtual del candidato a la gubernatura podría prolongarse hasta el 31 de diciembre. Damos la bienvenida a Ricardo Medina. Hola, Homero, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bueno, pues este asunto del coordinador estatal de los aspirantes, parece que ya en abril entendimos que ya estaba planchado el camino de que Pablo Gutiérrez ya traía la etiqueta de coordinador estatal, pero bueno, pues una vez que se abrió una inscripción, pues ya se inscribieron, como sabemos, bueno, los que sabemos que lo hicieron. César González, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Homero? Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, sabemos que lo hicieron porque lo hicieron de manera presencial. Gerardo Sánchez, el diputado local del Verde, y Carlos Ucán Yam. Y en los días posteriores se va a dar a conocer quiénes lo hicieron en línea. Que se valía también, y eso pues van a ir dando a conocer quiénes fueron. Tenemos la sospecha de que también lo hizo Carlos Martínez Aque, porque ha estado publicando en sus redes sociales que él está hecho en Morena y no lo niega. Y bueno, pues hay que reconocer que Carlos Martínez Aque fue de los iniciadores del partido, uno de los primeros en ser candidato cuando pues nadie creía en Morena, ¿no? Aquí en Campeche, y ganó bien, ya estaba ha tenido otros cargos, ha sido diputado local también, fue el delegado de programas sociales en Campeche. Bueno, pues a esto, el dirigente estatal de Morena, pues ya dijo que los que se inscribieron, pues son unos vulgares. ¿Por qué? Pues porque dice que ya habían acordado con la gobernadora quién iba a ser el coordinador estatal, y de pronto le dice que siempre no. Pues se conoce que no ven claro con el cacho de pastel que les corresponde. Yolanda. Bueno, pues es que tú sabes que en política, cuando tomas un acuerdo, tiene que haber un beneficio para ambas partes, ¿no? Entonces no te doy esto, pero a cambio te doy esto. Eso es una regla elemental básica en toda negociación política. Por eso a mí me sorprende lo que está sucediendo,
aunque no debería de sorprenderme, la verdad, porque son medios caníbales ahí en Morena. Y bueno, pues aquí pues te deja claro que no le hacen caso a la gobernadora. Si es que es cierto que existió ese acuerdo, ¿no? Eso significa que se le rebelaron. Creo que el principal adversario político que tendrá Morena en esta contienda que viene constitucional, sin duda va a ser Morena. Yo cuando vi esas inscripciones pensé que iban a jugar un juego viejo de Morena, que es el simulacro de la democracia, y luego todos iban a apoyar pues, al candidato oficial, que todos sabemos que es Pablo Gutiérrez Lázaro, porque no veo que nadie en su sano juicio, sin el apoyo de la gobernadora y de Morena, pueda tener alguna posibilidad de ganar una contienda interna, ¿no? Me parece que para eso se necesita dinero y apoyo político para ganar una interna. Entonces, si están ahí es porque están buscando su cacho del pastel que no le han asegurado. Ese es el primer indicio que yo tendría de esta supuesta rebelión, ¿no? O sea, no hay que cambiarles las convicciones, solamente hay que cambiarles los ingresos, los inconformes, ¿no? Sí, porque además se habla, bueno, lo que dice se habla de que hubo un acuerdo, ¿no? Pero pues quedan dudas porque cuando es el destape en el centro de convenciones, pues vimos sorprendido hasta el propio Pablo Gutiérrez, ¿no? Entonces no creemos que haya habido antes una plática ahí con los posibles aspirantes para negociar que él sea el ungido, ¿no? A lo mejor fue la plática con Liz Hernández, que ese mismo día declinó a favor de Pablo Gutiérrez, pero no vimos a otros. El día del destape, vamos a llamarla así, habían puro funcionario estatal, entonces no vimos a los otros aspirantes que hoy están inscritos. Ricardo Medina. Pues yo lo que veo es que al final esto es un montaje, ¿no? Un montaje más, que manda mensajes evidentemente contradictorios, porque pues tienes por un lado a este evento que, como mencionabas, ¿no? Presentan a Pablo Gutiérrez como el gran candidato de la unidad, pero ha quedado claro que fue una unidad colgada de alfileres. Entonces, por un lado, la propia gobernadora lo presenta como el candidato de la unidad, pero luego se inscriben gente cercanas a ella, ¿no? Muy cercanas. Su sobrino, su hijo político, podemos decir que es Carlos Ucán, ¿no? Que finalmente lo ha llevado de la mano por diversas responsabilidades. Entonces, el hecho de que se inscriban ellos, pues, ¿qué mensaje da? Es un desafío a su mentora, representa la falta de acuerdo político, ¿no? No, yo creo que es un montaje finalmente, ¿no? Para ponerle finalmente ahí nombres a una encuesta que ya tiene una dedicatoria hecha, ¿no? Y tratar de generar una expectativa y tratar de generar una tensión en un proceso que de por sí, pues con ese albazo que se dio en abril, pues nació muerto, ¿sí? Nació muerto porque al final, pues ya no hay mucho que decidir cuando le levantan la mano y dicen, este es el bueno. Pero aparte de eso, en la manera, en la forma de quien vino esa entronización, pues bueno, yo creo que más que ayudar a Pablo Gutiérrez, le generó una serie de negativos. ¿Por qué? Pues simplemente, ¿dónde se preguntó a la militancia? ¿A dónde se acordó con los distintos actores políticos que habían expresado su interés en participar? ¿Dónde finalmente está el reconocimiento popular que tanto Morena señala que tiene siempre? Y lo peor es que finalmente esa levantada de mano vino finalmente por parte del gobierno, y hay que decirlo, un gobierno que no está bien visto, bien calificado, bien aceptado por la ciudadanía. Entonces, pues todo pareciera que es más un acuerdo entre grupos gangsteriles, ¿no? Que finalmente están estableciendo quién es el sucesor, ¿no? Con miras también a tener encubrimientos, con miras a tener en cierta manera protección, que otra cuestión. Entonces, al final yo lo que veo es de que este es un proceso que no es otra cosa más que un montaje, que ya los nombres, las encuestas están
definidas, ¿no? Con antelación, que lo único que se busca es generar cierta expectativa y pues para los otros ponerlos finalmente en una posición de negociación para ver qué cachan de lo que caiga de la mesa. Pepe Segovia. Buenos días, Romero. La verdad es que, como bien recuerdas al inicio del programa, en los últimos días de abril, la gobernadora toma la decisión, digo ella porque ya tomó la decisión, fue muy claro, y una fotografía. Sí, parece que el más sorprendido fue Pablo, ¿no? Así es, Pablo y el resto de los que acompañaron de secretarios de primer nivel del gabinete en día y horario hábil, en un centro de convenciones aquí en el estado de Campeche, donde estos funcionarios también, en una fotografía que circuló mucho en redes sociales y medios de comunicación, se ve que había rostros desencajados de la decisión que se había tomado, porque hay que recordar que el gobierno del estado había apuntalado con todo el aparato del estado a la secretaria de Gobernación, que aquellos tiempos era la licenciada Alicia Hernández. Lo cierto es que lo que ha pasado en las últimas semanas en Morena, aparentemente, y coincido un poco, en que se pretende marcar una distancia y una referencia política al interior del partido. ¿Por qué? Porque creo que la gobernadora del estado no está haciendo un buen papel. Creo que falta muchas acciones y decisiones en beneficio de los campechanos. Hay un mal manejo de la administración pública, hablando de recursos para el estado, de desarrollo económico. Y además no hay que olvidar que Campeche ha recibido a mucha gente de otros estados de la República que vienen a desarrollar y a poner su esfuerzo en el estado, pero que hoy por hoy en esta administración de Laida Sansores no ha sido en beneficio para los campechanos, porque incluso lo que se gana se gasta fuera del estado, no se gasta en el estado. Entonces, lo que representa Lazarus hoy en día es eso, representa la continuidad de un mal gobierno, representa la continuidad de la inseguridad en el estado de Campeche. Pablo también representa el mantener a esos funcionarios que no tienen arraigo en el estado, que no les interesa un mínimo lo que pasa en el estado de Campeche. Y lo que están tratando de hacer es tratar de vender, por eso digo que coincido, tratar de vender diferencias, tratar de apartarse de lo que es la gobernadora del estado, incluso decir que son pablistas, que no son morenistas. Sí, eso dicen. O sea, me parece que es lo que intentan, tratar de desmarcarse de un gobierno frustrado, de un partido que no está dando resultados en el estado, y hay que decirlo con sus nombres. Pablo Gutiérrez Lazarus representa a Morena, representa el mal servicio de administración pública en el estado, la falta de seguridad en el estado de Campeche, y lo que está vendiendo Morena hoy en día, sin duda, esta problemática entre decisiones de quién va a ser el candidato, quién no va a ser el candidato, sin duda lo que pretende es poner en la palestra, a subir la importancia en la decisión interna para que pegue mediáticamente en la ciudadanía. Y hoy por hoy lo que tiene que hacer la ciudadanía simplemente es estar abierto, escuchar cuáles son las ofertas políticas, porque desafortunadamente esta práctica que inició Morena ya en más de un proceso electoral de anunciar un representante de la transformación, lo que ha pasado ahora es que se están adelantando los tiempos electorales, porque ya sabemos que en que sea representante, pues seguramente va a ser el candidato a gobernador. El PRI ya hizo un formato muy parecido, el PAN pretende hacer un formato muy parecido al abrir las candidaturas a acción a la ciudadanía. Bueno, pero hoy por hoy Morena sin duda sí tiene problemas, los tiene desde la raíz, desde la persona que gobierna este estado, acompañado de muchos secretarios de gobierno. Y entonces yo nada más quiero cerrar con esto. Yo creo que la ciudadanía siempre va a ser la última que debe estar, que debe ver por el beneficio de su estado, de su desarrollo económico, la falta de oportunidad de trabajo, la falta de oportunidad de desarrollo como personas, como familia. Y esperemos a ver cuál es el desenlace de esa decisión interna hacia la cuarta transformación del estado de Campeche, decisión que está tomada, decisión que ya sabemos cuál va a ser el desenlace, y lo estamos viendo en las participaciones de otros actores políticos que han llegado a acompañar esta futura candidatura, que seguramente será de Morena. Bueno, ayer, Pablo Gutiérrez. El tema que tocabas de la gente que ha venido de fuera a aportar, ayer tocaba, en esta misma mesa tocaba Carlos Ucán un punto importante eso, ¿no? Decía que los campechanos somos mucha pieza, entonces ¿por qué traer, traer gente de fuera para...? Entonces, él va ya en una línea... Más de 600 que tienen... Diciendo ya que pues, el gobierno debe estar integrado por campechanos, ¿no? Hay gente capaz. No, pero ahí lo que está ocasionando, bueno, pues es que
otro fenómeno. En México la estructura de poder es piramidal y el que es empleado, no hay confiancitas. Y estos vienen con ese esquema. En la Ciudad de México así es, ¿no? O sea, no. Y aquí en Campeche el campechano es muy igualado, o sea, no es muy dado a someterse a la jerarquía, ¿no? Es muy confianzudo, pues es campechano. Y no les gusta cómo los tratan. Entonces hay un sentimiento muy poderoso de animadversión entre los mismos funcionarios de gobierno, que son del patio, contra esa clase política empoderada foránea que trajo la gobernadora Sansores. Entonces hay un resentimiento y un odio latente dentro de ellos mismos. Y eso no lo ven, pero basta, o sea, nada más agarras tantita confianza con algunos de ellos y te dice el huevo y quien lo parió de todos los flamantes funcionarios foráneos, ¿no? Creo que eso es algo que va a jugar en contra de Pablo, ¿no? Pablo va a cargar la herencia maldita de los errores de este gobierno. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Unos mensajes. Manuel Atoche Hernández Góngora, comentarista, saludos desde el Fobiste Pablo García. Buen programa. Juan Carlos Damián Vera, saludos desde Ceiba Playa, donde vamos a ganar las próximas elecciones. Dice, ahí está. Bueno, claro, ya está bien. Por supuesto. Está bien. Hay que seguir. Fue diputado, ¿no? Juan Carlos. Sí, claro. Diputado local. Bueno, pues nos quedamos con César. ¿Tú ves esto, como dice Ricardo, un montaje? ¿Tú ves esto, como dice el dirigente de Morena, que son unos vulgares políticos estos que se inscribieron para hacerle sombra a Pablo? César. Bueno, yo quisiera iniciar la intervención apuntando que la semana pasada veíamos a las y los inscritos de los estados de la República, en especial a Campeche, y veíamos a Gerardo Sánchez y a Carlos Ucán en ese momento. Y se desató en una campaña mediática importante, diría yo, que Pablo no iba a renunciar. Eso se empezó a manejar, ¿no? Que Pablo no iba a renunciar, que no le interesaban nuestros estatutos y nuestras reglas internas y nuestra convocatoria misma, y bueno, una serie de mentiras encasilladas en ese estilo, para tratar de desacreditarlo, para tratar de desvincularlo de nuestro partido, para tratar de desmarcarlo. Y lo cierto es que todo era una mentira, una farsa orquestada, por supuesto, lo reitero. Y hoy vemos que el compañero Pablo se ha registrado... ¿Fuera o al interior del partido? No, fuera del partido, por supuesto, ¿no? A quienes tienen el interés de desmarcarlo y desvirtuar justamente a Pablo de Morena, pues es la misma oposición encabezada por Movimiento Ciudadano. El PRI y el PAN no pintan ya, pero Movimiento Ciudadano sí. Y en ese sentido, pues bueno, quedó claro que fue una farsa, que es totalmente lo contrario, y que el compañero Pablo pidió licencia definitiva, además, no como otros alcaldes en otros municipios, no estoy hablando propiamente de Campeche, sino en otros municipios que pidieron licencia temporal para después de la interna, si no les favorecía la encuesta, pues volvieran al cargo. Él no, él pidió la licencia definitiva, el cabildo se lo cede, y bueno, vemos que en uno de los camiones de Amor por Carmen inició su registro. Me pareció un estilo muy propio, ¿no? Además de una declaración inmediata al concederle la licencia, también muy al estilo propio del compañero Pablo, donde marca muy bien la postura y
la ruta que quiere seguir, ¿no? De a pie y con los compañeros y compañeras de a pie también, sin simular, sin besar manos, en palabras de él, eso es lo que estoy diciendo, no estoy repitiendo. Entonces, vaya, finalmente da el primer mensaje, ¿no? En esta búsqueda por la coordinación estatal, y ya digo búsqueda porque justamente hay otros aspirantes a tener la coordinación. Y hasta ahí dejaré en este momento la participación y la inscripción del compañero Pablo. Ahora voy a los candidatos, o a los aspirantes más bien, de nuestra convocatoria. Yo les decía la semana pasada, todos podían aplicar su solicitud. Todos podían aplicar como pueden aplicar para un empleo, ¿no? Todos pueden llevar sus documentos. Ahora, que tus documentos valgan y sean los necesarios y cumplan con todos los requisitos, esa es otra historia, ¿verdad? Me parece, si no doy mal el número que Citlali Hernández daba, son 277 aspirantes en los 17 estados de la República que se inscribieron justamente. Bueno, de esos 277 van entonces a revisar quiénes sí y quiénes no cumplen con los requisitos marcados. Y te puedo hablar de uno, el caso de nepotismo, ¿sí? Que está muy bien marcado en la coalición, ¿de acuerdo? En la coalición. Morena, PT y Verde. Y en ese sentido, pues bueno, estaríamos hablando de que uno, ya de entrada, bueno, por el default, otro no radica acá. Por default, ya no estaría cumpliendo. El caso del Verde, justamente que postuló a Andrés Fernández, que es diputado local, que es de la Ciudad de México y que vive en Mérida, de entrada, él... ¿Qué cobra acá? Él pudiese aplicar a la convocatoria, pero no a la ley del estado de Campeche. Entonces, vaya, ahí ya tienes dos por default. No estoy diciendo algo que vaya a suceder. Es decir, no lo dice César González, pues lo dice justamente la convocatoria y la ley del estado de Campeche, nuestra constitución política. Y en ese sentido, pues bueno, estamos viendo que los esfuerzos por justamente defender la cuarta transformación y la soberanía de nuestro país, pues justamente quedaría en manos del compañero Pablo y también justamente de Carlos Ucán, que hasta ahora sabemos que son los inscritos oficialmente, ¿verdad? Sí, los presenciales. Tú decías, hablabas, por ejemplo, de algún rumor de Carlos Martínez Aque. Bueno, si fuese cierto, estarían por publicar las listas de quienes fuesen los inscritos, ¿no? Y el compañero Carlos... ¿Por qué el insulto de Erika? Eso no lo entiendo. A ver, yo no repetiría esa parte. Creo que todas y todos merecen justamente tener la oportunidad de poder inscribirse a un proceso, pero también hay que ser muy conscientes. Mira, yo lo veo por dos lados en ese sentido. Si lo que quieren es abonar justamente a este proceso interno, y abonar significa aglutinar a todas y a todos aquellos que tal vez no comparten con A o con B, que tal vez comparten con C, ¿sí? Y que tal que los de C no comparten con A, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si al final todos van a hacer justamente el abono para la unidad y, digámoslo en términos coloquiales, todos van a ir por sus canicas y todos los van a poner en la misma canasta, bienvenido sea este proceso interno, ¿verdad? Pero finalmente si hay otro cometido u otro objetivo, pues entonces ahí se desvirtúa, ¿sí? Escuchaba atentamente la entrevista de ayer en la mesa que comentaba Somero y me pareció muy respetuoso la postura de Carlos Ucán, me pareció de altura, ¿sí? Ahora, que de eso a que los números puedan favorecerle, me parece que está muy lejos de eso. Pero si bien tener una postura justamente de respeto al proceso interno, a los demás aspirantes, pues habla muy bien del morenismo, ¿verdad? Porque es un proceso interno. Ahora... Bueno, pero que también el dirigente asuma una postura, ¿no? Y mañana te diga, como bien dices tú ahora que estás diciendo A, mañana te diga A y pasado te diga B, y asuma claramente una postura parcial, pues creo que el dirigente no está como para ser un dirigente parcial, ¿no? Mira, Andrés Manuel decía que la política... No hay mujer más que la política es de dos cosas, pues, ¿sí? Es un sano equilibrio entre los principios y el pragmatismo político. Y decía que lo sano era justamente que ni muchos principios ni mucha practicidad política, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a lo que yo creo que está refiriendo el compañero Eric, nuestro presidente del partido, es que justamente los números son los que nos dan la visión clara de que quien pudiese justamente trascender en gobierno
y trascender y profundizar la transformación en el Estado es el compañero Pablo, no solamente a la interna de Morena, sino también al exterior y en los careos con los otros partidos políticos, incluso ya con personajes puestos en careos serios, ¿verdad?, en donde él pudiese justamente trascender. Entonces, partiendo de ahí, por eso yo decía, hay de dos. Si lo que van es ir a buscar a sus canicas para después aglutinarlos y ponerlos en una sola bolsa, bienvenido y qué bueno. Si el objetivo es otro, y entonces si es otra vez el pragmatismo político de intentar ver qué es lo que nos toca, porque nada más yo estoy participando y soy una corcholatita más, entonces me parecería que ahí no están justamente abonándole ni al movimiento, ni a la trascendencia de gobierno, ni mucho menos a Morena. Entonces eso me parecería. Y por último voy cerrando justamente la intervención diciendo, a ver, la gobernadora en un momento propuso la unidad justamente otra vez a partir del pragmatismo político, ¿sí?, de ver la realidad otra vez, ¿sí?, y de que todas las encuestas por supuesto que apuntan a tener un candidato de unidad. Y si eso no es entendido, ¿no? Muchos ya lo entendimos, muchos lo entendimos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y otros que veían justamente alguna pequeña confusión o que el género pudiera favorecer a una compañera, y cuando ya vemos que en realidad no es así y que todos apuntamos a empujar hacia un solo rincón de la bolsa para poder romperla y trascender, entonces es ahí donde justamente nos sumamos. Aquellos y aquellas que no lo hicieron están en su total libertad de participar o de no compartir, por supuesto, ¿sí? Pueden no estar de acuerdo con el candidato, con la candidata o con quien apunte los esfuerzos, ¿verdad? Pero no creo que quieran lastimar el movimiento, justamente, del cual nacimos todos, tanto Carlos Martínez, Carlos Ucán, un servidor, ¿verdad?, y todas y todos los que en Morena militamos y simpatizamos aquí en Campeche. Entonces, vaya, el esfuerzo de la gobernadora, que además fue justamente la única que al interior pudo justamente concentrar, y las fuerzas del partido, te voy a decir que las más están con el compañero Pablo, y lo pudimos ver esta semana donde estuvo de gira, por ejemplo en Cibalché, arropado no solamente por el partido, sino por otros liderazgos propiamente militantes y simpatizantes del movimiento. Y me parece que eso da un muy buen mensaje al interior de nuestro partido, y que los demás hagan su esfuerzo también propio. Como lo decía Carlos Ucán, van a caminar por separado de manera individual y al final vemos cómo traemos las cosas, ¿no? Bueno, a mí me queda un poco de la duda, ¿no? De lo que hablas, pues dices, bueno, todos tienen derecho a inscribirse, ¿no? Todos aspiran y suspiran, y vemos que mucha gente de la que tiene hoy cargos de elección popular, pues hay que ser sinceros y decirlo. Muchos no se creían que iban a ganar la elección, y la ganaron, y hoy lo vemos en una curul, no solo en el Congreso del Estado, lo vemos en una curul de la Cámara de Diputados Federal, lo vemos en un escaño en el Senado de la República, y cuando los nominaron, pues decían, pues estos como que no van a ganar, y pues la gente ganó, votó por ellos, ¿no? Entonces a mí me parece que descalificar de entrada una aspiración, pues como que dices, bueno, es negarle el derecho a un derecho que tú tienes, ¿no? Solamente lo que no se vale, Homero, perdón que te interrumpa, es no decirlo con oportunidad. Eso es lo que yo entendería, que todos y todas pudieran participar, incluso aspirar a contender. Me encantaría, por ejemplo, a un servidor contender por la coordinación de la Cuarta Transformación en Campeche. Por supuesto, claro, estoy. Lo malo es... Pero el registro ya no vas a poder. No, fuera de eso, nosotros no estamos por cargos o encargos, de manera propia, ¿no? Hablo por mí, no estoy por eso. Pero a lo que quería llegar es, si lo hubieras dicho oportunamente, si lo hubieras, porque está bien, o sea, se vale, es legítimo, de verdad es legítimo, pero entonces sí se malentiende, se maltraduce que a última hora y cuarto para la hora, pues tengas esta aspiración, y la digo entre comillas, porque entonces, otra vez me reitero y regreso, ¿no? Hay de dos caminos, vas a abonarle a la unidad, ¿sí? Reconociendo que finalmente, si no te dan los números, vas a aportarle al movimiento, o dos, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué trasfondo hay? ¿Sí? Entonces eso es lo que me dejaría en una incógnita. Se vale tener aspiraciones, presentarlas en tiempo y forma. ¿Por qué?
porque se está tratando de la trascendencia de un gobierno, se está tratando de la trascendencia de un movimiento, no estamos jugando a armar Pero chilaquiles. ¿no te llama la atención que 3 de los inscritos sean cercanos a la gobernadora? Todos somos cercanos a la gobernadora, como en su momento Pero todos muy fueron... cercanos, pero muy cercanos, no. Familia, A ver, uno, las el otro corcholatas, derecho. en su momento, las federales, hablo de Adán Augusto, hablo de aquellas que se inscribieron, también eran cercanas a Andrés Manuel. Y no les pudo prohibir la aspiración, ¿verdad? Al contrario, en algún momento los llamó a la mesa, dijo, a ver, señores, esto va a ser así, así, así. Pero todos traían, ¿eh? Adán Augusto, Ricardo Monreal, No todos traen Fernández ahorita Noroña. cargo. No, traen todos cargo. traían canicas en su momento. Bueno, sí. Sí. Y en ese momento, pues los llamó a la mesa. No les prohibió, a nadie les prohibió la aspiración, ¿verdad? Entonces, que sean cercanos o no, a Adán Augusto decían que era el hermano de Andrés Manuel, ¿verdad? Y finalmente las cosas no le favorecieron. Y era su secretario de Gobernación, además. Entonces, vaya, creo que ese discurso o esa narrativa, justamente, que son cercanos, bueno, todos estamos en este gobierno gracias a la gobernadora de Sansores, incluso aquellos con curul, ¿no? Porque Carlos Ucán fue justamente favorecido con una diputación plurinominal en su momento, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que hablo, eso es lo que justamente creo yo y que compartimos con la gran mayoría de simpatizantes y militantes. Bueno, pero sí, llama mucho la atención eso, ¿no? ¿Qué ibas a decir algo, Sí, Pepe? nada más comentar lo que ha mencionado César. Yo considero que en el momento en abril, cuando la gobernadora le alza la mano a Pablo y les comentaba que había rostros desencajados alrededor de una fotografía que circuló en redes sociales, yo creo que ya lo hizo ahí, evidentemente, sin comunicarle a toda la gente que había ahí. Seguramente Elisa Hernández ya sabía en ese momento, seguramente esa mañana, que no sería la abanderada para estar al frente de la Cuarta Transformación en el Estado. Pero en todo proceso interno en partidos políticos, sobre todo así como están manejando ahora, no puede ser candidato único para poder justificar hacer campaña interna. Por lo tanto, era necesario que se escribiera otro para poder tener competitividad al interior y justificar las caminatas, las visitas rumbo a su movimiento. Ahí es donde entra Gerardo Sánchez, por ejemplo, que viene del PT. Entonces ahí empezamos a interpretar que esto es un tema... Más bien viene de Morena. Bueno, viene de Morena, abanderado con el PT en trae 2 banderas. El punto aquí es que están trabajando, por eso muchos dicen que están trabajando en coordinación, porque lo que necesitaba Morena era más candidatos para poder justificar la visita y la caminata de sus aspirantes a la Cuarta Transformación. Eso se podría ver en un momento en tema interno, justificación, tema de fiscalización también. Lo cierto es que hoy por hoy, los que han caminado, los que se han sumado, lo que vamos a ver es algo que se ha repetido en muchos partidos políticos y en Morena, que dijeron que esto no iba a suceder, va a ser exactamente lo mismo. Dijeron con lo que se iba a acabar, va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver a Ucán seguramente en un puesto de elección popular. Vamos a ver a Gerardo Sánchez en un puesto de elección popular. Y vamos a ver a otros que están aspirando en este momento a buscar cargos y seguramente van a ser candidatos y van a ser diputados federales, a lo mejor plurinominales. Su aspiración es legítima. No, yo no estoy diciendo que no sea legítimo. Yo lo que estoy diciendo es que el partido Morena ha dicho que esto se iba a acabar en los procesos porque era muy criticado en otros partidos y están haciendo exactamente lo mismo. No, y pongámonos en el escenario, por ejemplo, de que Gerardo Sánchez diga y el PT digan, pues nosotros no vamos con Gerardo Sánchez, ¿no? Bueno, yo eso es una posibilidad muy, no lo creo. No lo creo. Porque ha dicho a nivel nacional, la dirigencia nacional de Morena ha dicho que en el caso de los familiares que quieran ser candidatos y que insistan en ser candidatos, pues ahí se no lo creo. Yo creo que la gobernadora ya tomó su decisión. Yo sí creo que la gobernadora ya ha tomado su decisión. Yo creo que los que están alrededor están tratando de suspirar a sus candidaturas plurinominales. Pero aquí lo preocupante es lo que comenté hace un momento. Comenté que ¿por qué es la razón de la candidatura de Pablo? Porque va a representar lo que ha representado este gobierno. Por eso yo sí estoy convencido que Pablo va a ser candidato de Morena, ¿sí? Porque va a representar la continuidad de lo que estamos viendo en este gobierno. Por eso la gobernadora le alzó la mano, porque ya traen el compromiso de la continuidad, ¿sí? Y eso es lo peligroso, lo temerario, lo insensible, la falta de empatía, la falta de proyecto, la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad que va a representar Pablo
de la continuidad de una gobernadora como Elia de Sansores en Campeche. Ese es el tema, ¿sí? El tema es este. ¿Qué representa Pablo? La continuidad. Pues entonces yo no creo que a los campechanos eso nos esté convenciendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo va a sacar el proceso Morena? Pues cada partido político tiene sus propias estrategias electorales. Fingir un distanciamiento, fingir una empatía, concertar en ciertas decisiones políticas, sociales e incluso hasta económicas, cambios en el gabinete, proyección de aspirantes a candidatos. Ahí tenemos a 2 o 3 que están en plena campaña siendo secretarios de gobierno. ¿No es la primera vez? No es la primera vez. Otros gobiernos emanados de otros colores lo han hecho. Y estos que dijeron que iban a acabar con eso, pues lo están encabezando. Y es caso de Morena el estado de Campeche. Bueno, y además a mí lo que me hace pensar muchas cosas, pues es, a ver, si no dejan de decirte que no hay recursos económicos, ¿de dónde van a sacar para estos recorridos que están haciendo desde ahora? Pues, Que son campañas. campañas, Lo ¿no? han sacado. Bueno, pero eso lo platicamos luego. Bueno, voy a leer unos mensajes. Pregúntale a Rochamoya por qué lo protegen tanto. Bueno, tengo unos mensajes, dice Rafael Neftalí. Buenos días a todos en la mesa, como cada martes, escuchando a los actores políticos, como electorado y como campechano. Argumento que los personajes políticos para 2027 son puro chiste, como la nueva Suma con un personaje, como el Chapito que se la pasó casi 3 años en huelga legislativa, donde no se le vio hacer nada como diputado y hoy pretende estar en la boleta. Alejandro Tut, saludos al programa, y mi pregunta es, ¿dónde está la democracia del que tanto hablan? Y los 3 poderes se concentran en uno solo, hacen campaña política para las próximas elecciones, simulando que no es campaña. Alejandro Calderón González dice, qué incongruencia de César decir que de un día a otro se levanta el sobrino de la gobernadora para contender y no mencionar que un día Pablo se despertó como panista y fue alcalde. Otro día se despertó y ya estaba en Morena, y la gobernadora se despertó en diferentes ocasiones, en diferentes partidos. Qué movimiento y qué transformación habla. Vamos al corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, estamos de regreso. César va a cerrar con los comentarios de este tema. César. Primero, desearle todo el éxito a la selección mexicana, ¿no? Vamos hoy con la verde, vamos a ganar, vamos a pasar al 5º partido. Y lo segundo es que, lejos de lo que promueve Pepe Segovia, la continuidad justamente en la que él habla, yo quiero darle justamente cómo va a gobernar, cómo gobernaríamos con Pablo, ¿no? Con lo que ha hecho, con las cartas que ha hecho y que la gente puede ver y palpar, ¿no? Más de 400 calles de concreto hidráulico hechas nuevas en Carmen, más de 150 vialidades en comunidades rurales, más del 90% justamente de pavimentación en comunidades rurales también, más de 200 juegos infantiles, más de 76 parques rehabilitados en el municipio, playas inclusivas, 53 canchas rehabilitadas con pasto sintético de última generación, el alumbrado público, el agua potable funcionando, los beneficios a las escuelas con más de 100 domos hechos en primarias, secundarias y preparatorias, en fin, los mercados vistosos, limpios, adecuados para la gente. Esa es justamente la carta de presentación con la cual se despidió del ayuntamiento y es con la cual va a promover justamente en su momento, ¿no?, los resultados que él tuvo en el municipio de Carmen. Ahí se te olvida mencionar que Carmen es el epicentro de la violencia del Estado, es el lugar donde se ve con más claridad la presencia del crimen organizado, es un lugar donde evidentemente ha habido conflictos de tierras, donde los comerciantes se quejan también de que el presidente municipal y su gobierno municipal los extorsiona, les impone condiciones, donde él no defendió el principal problema de los carmelitas, que fue la debacle económica, e inclusive no hay que olvidar, en una reunión con el presidente de la República, la gobernadora dijo que quien se opuso a que llegue a Carmen Pemex fue Pablo Gutiérrez. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero él nunca chistó en rebatir eso. Entonces, pues sí, puede tener algunas cuestiones, pero creo que tiene muchas cosas negativas, entre todas ellas también,
su falta de disponibilidad a hablar, a escuchar, a acordar. No hay ¿La una oposición sola, dices tú? No, Pablo Gutiérrez. ¿O con quién? Con comerciantes, con empresarios, con sectores empresariales, con la gente y la ciudadanía del Carmen. Basta con que te presentes a Carmen y platiques con gentes de empresas, con gente que sufrieron la caída económica, con gente que pidió apoyo al municipio para tener condiciones más adecuadas para sobrellevar una crisis económica, y lo único que encontraron fue cerrazón, fue burla, fue abandono y fue finalmente un gobierno cerrado en sí mismo. Pablo nada más está para él y busca imponer sus condiciones. No habla, no negocia, no acuerda, simplemente va e impone sus condiciones. Ese no es el gobierno que tampoco los campechanos queremos. Bueno, quizá no es el que tú quieras, pero los resultados es los que están allá. Además, justamente lo que decías, Ricardo, tú eres regidor aquí en el Ayuntamiento de Campeche, y la presidenta municipal prometió en campaña tener policía municipal aquí en la capital. Es un tema que no se ha escuchado al interior del Cabildo, que no se ha dejado ver, y que justamente ahí, en el otro lado de nuestro estado, en Carmen, sí hay policía municipal, justamente pagada por el municipio, equipada por el municipio, y que esa también sería otra distinción importante, cómo los recursos sí alcanzan ahí para incluso tener policía municipal, protección civil municipal con cuerpo de bomberos, y aquí no tenemos para eso en nuestra alcaldía. O sea, ¿qué está pasando? ¿A dónde se van los dineros? ¿Sí? Yo puedo tener una respuesta corta, hago verde, y por eso solamente los vemos pintando, raspando las banquetas y barriendo, porque es para lo único que les alcanza. Muy pobre nuestra alcaldía también, y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver las grandes diferencias. Yo tengo una respuesta aún más corta al comentario de César. Es claro que el gobierno federal y el gobierno del estado le ha interesado el municipio del Carmen, y lo hemos visto con claridad en los desarrollos. Pero si Valché también es naranja y también tiene su policía municipal, es el Chacán también, y Calquiní también. A ver, sí, eso sí te lo aclaro. Todos los municipios desde mucho tiempo atrás, tenían. no por Pablo, no sé. por la llegada de otros partidos, tenían Sé lo que policías vas a municipales. decir. Claro, Campeche no sí. tiene policía municipal porque es la sede del poder Poder ejecutivo estatal. Pero la presidenta municipal Sí. lo prometió. Eso será su cuestión que tendrá que señalar. Ella con No lo un vemos, grupo finalmente están trabajando de otra manera, eso no entra en cuestionamiento, pero no vengas a adornar y decir que la administración de Morena tiene una policía municipal, porque eso tiene desde muchos años hacia atrás. No hablo de que lo tengan, no, hablo de que se les paga, de que el dinero se ve, justamente se está usando en servidores públicos que finalmente son municipales. Bueno, y hay que decirlo que también en Carmen tienen la gran ventaja que ahí tienen a Pemex, ¿no? Pemex aporta recursos. Oye, Homero, pero aquí no hemos visto ni una sola calle construida, una nueva. Bueno, yo Pone tú que no yo lo he tengan- criticado Pone, ampliamente. Homero, pone tú que no tenga Pemex, Carmen. Lleva más de 400 calles nuevas. Y te voy a... Que llevara 20. Sí, Aquí no hay ni y una. Te voy a decir que yo siempre Ni una. lo digo en mis redes sociales, no solo no tenemos ni una calle, tenemos un montón de calles rotas, los relojes de la ciudad que son atractivos también, sin funcionar desde hace muchos años, y hasta hicieron un video donde trajeron a los técnicos para reparar y siempre no los repararon. Tenemos las fuentes abandonadas, unas ya destruidas como la electrificación en Cocteleros, tenemos el centro histórico que está para llorar, te puedo seguir diciendo. O sea, eso ya es cuestión de la gente que sea eficiente para administrar y trabajar, y que no se olvide también el gobierno del estado, que estamos esta es la capital del estado, Claro, y tiene, porque debe echar el hombro fuerte. ¿Por qué? Porque es la cara del estado, y la gente, antes yo recuerdo que veías a la gente y te decía, oye, qué bonito está el centro histórico de Campeche, porque veían que se estaba descascarando una pared y enseguida se llegaban a pintarla. Eso se acabó. Ahorita esperan, como el malecón, que es el tema que vamos a tratar ahorita, esperaron que casi se destruya el malecón para empezar a repararlo, y eso no se vale, ¿no? Te cuesta menos empezar a reparar que dejar que se destruya. Bueno, vamos al siguiente tema, que es el malecón precisamente. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas inició ayer los trabajos de rehabilitación del malecón de Campeche. La SEDUMOP indicó que los trabajos comenzaron en el tramo del Ángel Maya, con trabajos de demolición, áreas deterioradas y raspado de pintura, con la finalidad de renovar la infraestructura y brindar un espacio más seguro y moderno y digno. Además de estas obras, en malecón también se está llevando a cabo la colocación de un barco pirata como atractivo turístico. Bueno, y ahí donde iniciaron, pues es decir que no está tan deteriorado como esta parte de aquí de San Román, donde ya hay huecos en el barandal.
en la parte donde te sientas ya hay hueco, ya está terrible, ¿no? Yo lo he subido a mis redes incluso con videos, para que vean que no estamos inventando nada, ahí está. Pero bueno, Yolanda. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que pues, este gobierno está plagado de una serie de incongruencias, ¿no? Por un lado, no hay recursos suficientes para remozar el malecón, que es el orgullo de todos los campechanos. Tenemos un malecón precioso, mejor que Mazatlán y que Cancún. O sea, tenemos un malecón extraordinario. Y sí se invirtieron 6,000 millones de pesos en un tren que ni es ligero, ni es tren, y no tiene pasajeros. O sea, pero además, o sea, yo cada vez que paso por ese monumento a la, no sé si es a la corrupción o a la estupidez, yo digo, ¿cómo es posible? Inclusive el número de corridas que tiene el Tren Maya no justifica una inversión de 6,000 millones de pesos. O sea, la única justificación que yo entiendo es un pretexto para ordeñar las finanzas públicas, ¿no? O sea, no le veo otra. Entonces, y viene el malecón y ahí vienen los problemas, porque las obras son de día. Y el flujo de vehicular hacia la Fidel Velázquez y hacia la salida a Mérida, pues en el día va a ser un vía crucis, ¿no? O sea, ni siquiera las obras las hacen en la noche para no molestar la viabilidad, ¿no? Y el otro problema que vemos es que cuando empieza una obra así, no sabes cuándo va a terminar, ¿no? Y es verdaderamente, pues, penoso. Creo que lo más saludable sería arreglarlo por tramos, ¿no? Pero de repente se cierran todo el malecón y ya valiste. Entonces creo que hay muchas cosas inexplicables en este gobierno. Debimos de haberlo previsto cuando la gobernadora se hizo famosa por hacer unas escaleras que no iban a ninguna parte en la delegación Álvaro Obregón, que fue muy comentado, una nota a nivel nacional. Pues igual, un tren ligero que no tiene pasajeros, y que ni es tren ni es ligero. Ricardo. El tema del malecón es, creo que, un ejemplo de lo que pasa cuando quien gobierna, ¿no?, particularmente, no tiene conocimiento, no tiene aprecio, no tiene finalmente un interés en valorar lo que la gente, los campechanos, las familias tienen como su principal patrimonio, ¿no? El malecón es de todos los campechanos, el malecón es un punto de disfrute de las familias, ¿no? Yo siempre digo, es la atracción más democrática porque recibe a familias, a parejas, a niños, a adultos mayores, a turistas, en fin, recibe a todo mundo, recibe a todas horas, recibe cualquier día, ¿no? Y es siempre un espacio atractivo, adecuado, ¿no?, de esparcimiento, de reflexión, de deporte, en fin. Entonces, siendo un lugar, un espacio tan importante en todos los sentidos, por su impacto en las familias, por su impacto en la vida diaria de los campechanos, por su atractivo turístico, pues es verdaderamente lamentable que no se le dé esa relevancia y se deje en el abandono. Y hay que decirlo, el abandono que hoy presenta el malecón es el reflejo de una disputa política que hemos vivido desde el día 1 de que entró el gobierno de Morena en Campeche, ¿no? Una disputa política con el municipio, que es de otro partido, de Movimiento Ciudadano, y que en este afán de no querer de una otra manera colaborar, de que no querer dialogar, de no querer entenderse, de que cada quien arrastra sus fichas, sus canicas para su lado, ¿no? Y que a todo a fuerzas tiene que tener un beneficio político partidista para cualquiera de estos dos gobiernos, pues entonces el que se quedó en medio, sin la atención de uno, sin la atención del otro, ¿no?, pues es precisamente el malecón y, en otras palabras, los campechanos. Entonces, esa es la explicación de lo que pasa en todos lados. Hace un momento hablábamos de que sí, que a Carmen ha hecho esto, lo otro. ¿Cómo no? Porque en Carmen finalmente hay un interés particular de Morena y ahí le han metido dinero. Y el dinero que recibe el ayuntamiento de Carmen es más que el dinero que recibe el ayuntamiento de Campeche, y tiene finalmente ahí un interés político, pero la capital, que es otro partido, pues la tienen en una situación de abandono,
porque no les interesa, y aparte lo que buscan es que haya un notorio deterioro, un notorio abandono, una notoria problemática que afecta a todos, simple y sencillamente para echarle las culpas a otro. Nosotros, ¿qué vela tocamos en esta disputa política? Los campechanos estamos secuestrados por gente negligente que antepone simple y sencillamente un interés político, un beneficio partidista, antes que verdaderamente cumplir con su responsabilidad, porque cuando llegan al poder están para gobernar a todos sin distinción, y eso no lo están cumpliendo. Sí, y hay que decir también que el ayuntamiento ha puesto mucho de su parte, ¿no? Porque hemos visto que los funcionarios están muy desajenados de sus actividades, ¿no? Se han dedicado a pasear, a modelar y pues hacer todo menos para lo que les pagan, ¿no? Para lo que los eligieron. Entonces ahí también hay un tema de que concesionaron los servicios y dijeron, bueno, ya nos interesan los servicios, que le hagan como sea y que ahí se vayan deteriorando las cosas también. Vamos al corte y regresamos con más comentarios. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, estamos de regreso, nos vamos con Pepe, con César. Qué bueno que se va a atender el malecón. Nosotros habíamos referido en esta mesa justamente que celebramos, ¿no?, que ya iniciaron los mantenimientos y la reparación de todo el malecón, nuestro malecón que tanto queremos y que eso quienes hemos vivido aquí toda nuestra vida pues amamos y queremos, y bien es un espacio de disfrute, de goce con las familias, con los amigos que vienen de visita, y que oportunamente justo creo que se está empezando a rehabilitar. Me interesa mucho destacar que finalmente lo que tratan de hacer parecer la oposición, que en Carmen, porque tenemos a un gobierno emanado de nuestro movimiento versus aquí que no lo tenemos, no hay esa misma coordinación. A ver, finalmente quienes han ocasionado esa disputa, está de más decirlo, pues, pero finalmente también el ayuntamiento tiene con qué poder hacerle frente a las demandas populares, en lo mínimo, pues, en lo más mínimo, pero en lo más mínimo tampoco los vemos, ¿sí? Desde un esfuerzo propio no los vemos. Entonces, lejos de que pudiera o no verse, hay falta de voluntad, y la falta de voluntad se refleja justamente en la atención de los servicios. Con respecto al malecón, esperamos que la atención y justamente todos los trabajos que se estén haciendo y que se vayan a hacer sea del goce y del disfrute también, visualmente, atractivamente, turísticamente, tanto para nuestra gente que vive aquí, como para los que se esperan ahorita en julio para las vacaciones de verano. Entonces, enhorabuena por los inicios de trabajo en el malecón. Pepe, así muy rápido, yo creo que ese es el tema, lo que acabamos de escuchar ahorita con César, ¿no? Que los campechanos debemos estar contentos que arreglen nuestro malecón, sí, y efectivamente, sí deberíamos estar contentos, pero yo sí coincido con lo que se ha dicho en la mesa. La narrativa antes de esto era que el municipio no estaba haciendo lo propio, y yo escuché más de un secretario militante de Morena en tratar de responsabilizar al Ayuntamiento de Campeche en la reparación del malecón, y creo que ha quedado más claro que la responsabilidad es del gobierno del estado, no del ayuntamiento. Entonces sí coincido con lo que se ha dicho aquí, en que lamentablemente el gobierno del estado toma decisiones políticas con el estómago, afectando a ciudadanos y al turismo que pueda llegar en el estado, que mucha falta nos hace falta. Bueno, la verdad es que pues ojalá que por ejemplo, en el caso del barco que están haciendo, pues ojalá que igual presupuesten para el mantenimiento, ¿no? Porque es una ya costumbre de que se está haciendo, de que hacen las cosas, pero no presupuestan el mantenimiento. Y un ejemplo que siempre pongo es el Parque de San Martín. Hace año y medio que lo terminaron y ahorita hay una parte con plancha de cemento que ya es tierra.
Entonces, si no hay mantenimiento, pues obviamente se van a seguir destruyendo las cosas, ¿no? Bueno, pasamos al tercer tema. Desde que en 2024 fue descalificado del proceso electoral por el Tribunal Electoral Federal, la posible participación política de Eliseo Fernández Montúfar en las elecciones del 27 ha permanecido envuelta en la incertidumbre. Su reducido número de apariciones públicas en la entidad habían generado dudas sobre sus reales intenciones y viabilidad como contendiente. Sin embargo, una resolución del Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado parece cambiar el panorama jurídico para el expresidente municipal de Campeche. El tribunal le concedió el amparo contra la inhabilitación de 20 años que le había impuesto el Tribunal de Justicia Administrativa en el 2024, con lo que Fernández Montúfar queda en condiciones de ocupar un cargo público de elección popular sin impedimento legal. Esta determinación judicial coincide con las declaraciones de dirigentes de Movimiento Ciudadano, quienes en semanas recientes aseguraron que Eliseo no enfrenta ningún asunto legal que le impida ser candidato en el proceso electoral del próximo año. Bueno, cerramos rapidito con este tema, Yolanda. Bueno, pues eso lo venía diciendo la gente de Movimiento Ciudadano desde hace meses, que esto iba a quedar en el olvido. La realidad es que pues este tipo de acciones por parte del gobierno lo único que hacen es victimizar a Eliseo. Y acuérdate que los electores adoran a las víctimas, ¿no? Entonces me parece que el insistir sobre ese tema va a ser contraproducente para Morena en términos electorales, porque el campechano es pacífico, paciente, pero te las cobra hasta con intereses en los procesos electorales. O sea, creo que si aquí se queda esto, pues es una oportunidad para Morena para rectificar el camino y ganar en las urnas, ¿no? Pero a mí me da risa porque ellos dicen que todas las encuestas los favorecen y sus candidatos son los mejores y los que van a ganar, pero todos sus, ¿cómo se llama? Sus sicarios de prensa, alquilados, pues tienen en la mira a Eliseo. Entonces, bueno, pues no, que son, la gente lo quiere mucho, son muy pistolas para ganar elecciones, porque distraen tiempo, dinero y recursos en tratar de meritar a Eliseo, si ellos son los poderosos, ¿no? Esa es la primera reflexión que yo tendría al respecto. Ricardo. Pues bueno, es muy claro que el gobierno de Morena se ha dedicado a abrir procesos injustos, no sustentados en evidencias, que ha usado las instituciones de justicia y a los tribunales como un arma política, ¿no? Y este caso, pues pareciera que es uno más de un acumulado, ¿no? Donde finalmente el gobierno lo único que busca es querer imponerse, ¿no? Querer callar voces, querer generar temor, ¿no? Entre diversas personas, ¿no? Entonces, si esta resolución del colegiado es tal cual, pues creo que estaría demostrando, ¿no? Con hechos esto que estamos señalando, ¿no? De que al final la justicia en Campeche está a órdenes del gobierno y están actuando de una manera verdaderamente incorrecta, ilegal, ¿sí? Hay que esperar, yo diría, ver todo el engrose, ¿no? Hay que esperar ver la resolución, porque finalmente el colegiado le está dando una orden al tribunal administrativo. Entonces, bueno, pues ya conociendo cómo se las gastan los de Morena, ¿no? Pues hay que esperar finalmente ver la película completa de que finalmente el tribunal administrativo acate la resolución y en qué términos el colegiado lo va a enviar, ¿no? Porque no fueron tan claros en ese sentido. Pero yo creo que como fuere, lo que está pasando está demostrando justamente esto, ¿no? La justicia está siendo usada para atacar a los oponentes políticos, a los rivales, y eso habla muy mal de un gobierno y habla finalmente de que el gobierno actual es un gobierno autoritario, arbitrario, casi dictatorial, y eso no lo podemos permitir los campechanos. Pepe, cerramos contigo. Yo creo que el tiempo le dio la razón a los dirigentes de Movimiento Ciudadano, que eran los que decían de manera reiterada que esto se iba a aclarar, que finalmente Eliseo podría ser candidato del partido Movimiento Ciudadano. Creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Yo lo que esperaría por cualquier ciudadano, ¿sí? No solamente por el caso de Eliseo,
que no seamos rehén del aparato institucional, de que el gobierno del Estado permita a las personas ser candidatas de manera libremente, tomando la Constitución como base para esto. Pero lamentablemente de cualquier cosa podemos esperar de este gobierno. Persecución política, claro, sí puede haber. Pero sin duda hoy Eliseo se encamina a ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Lo que llama mucho la atención es que su ausencia le ha permitido estar vigente completamente. No me imagino cuando llega al estado de Campeche a hacer tipo de promoción política en su partido. Yo supongo que va a crecer aún más. Pero finalmente lo que hay que entender o visualizar lo que está pasando aquí es que lo que muchas veces criticamos del gobierno con este tema del Poder Judicial, de la renovación del Poder Judicial, muchos jueces iban a estar con el derecho del ciudadano en la mano y que iban a hacer con ellos lo que quisieran de acuerdo a sus decisiones políticas en los estados. Y en Campeche no está lejos de ello. Así que eso es lamentable, que el Poder Judicial esté en manos del gobierno, que no permita la democracia, la justicia, la libertad y las libertades políticas de los ciudadanos. Así que, pues parece que en Campeche, pues ya Movimiento Ciudadano ya encamina a ser candidato a gobernador el día de mañana, seguramente de acuerdo a sus lineamientos estatutarios, a Eliseo Fernández. Pues muy bien, ya nos vamos, agradecemos a Yolanda Valladares, a Ricardo Medina, muchas gracias. A José Segovia, César ya se retiró, a César González que estuvieron aquí, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.